Ahora compartimos algunos números y datos que pueden ser fríos como todo número, pero tratamos de reflejarlo de la manera más clara posible. Y por ahí esta es una de ellas. En esta portada de tema, 1/3 de Bahía Blanca es pobre, incluso más también. El último censo habla de que Bahía Blanca no llega a 310.000 habitantes y la cifra del INDEC de la pobreza da 105.000. Estamos hablando de un 33 y pico de % de pobres en Bahía Blanca, por eso decimos que 1/3 de la población local está bajo la línea de pobreza. Comenzamos con los datos a nivel nacional. Esto lo voy a conocer el INDEC en el día de hoy, esta tarde. Son datos que corresponden a los primeros 6 meses de este 2020. Ya obviamente con el periodo más abrupto de caída de la economía por la cuarentena. Primer semestre de este año, la pobreza ascendió al 40,9%. Es decir, que 4 de cada 6 argentinos son pobres. La cifra es impresionante. Hablamos de 18 millones y medio de personas. 18 millones y medio de personas. Y de ese 40,9, el 10,8 son indigentes. 4,5 millones de personas indigentes están por debajo de la línea de la canasta básica de alimentos. No alcanzan no alcanzan a comprar y a cubrir las necesidades básicas. Y ese es el dato. En un año hay 2 millones y medio nuevos de pobres, comparando con el periodo del año pasado, el primer semestre del 2019, aún durante el gobierno de Mauricio Macri. Comparando ambos periodos, el crecimiento fue progresivo. Segundo semestre del año pasado y primer semestre este fue creciendo paulatinamente hasta llegar, paulatinamente entre comillas, sino sostenidamente, hasta llegar a esta cifra de 2 millones y medio de nuevos pobres. Vamos a empezar a hablar un poquitito de lo que significa Bahía Blanca, pero hay otro dato más que es impactante. Y este es a nivel general, porque no tenemos el dato específico en el informe de hoy de Bahía Blanca en cuanto a la niñez. Fíjense lo que es este dato. 56,3% de los pobres son menores de 14 años, son niños, niñas y adolescentes. 56,3% viven en hogares pobres. Esto es también del INDEC y tiene que ver con el segmento más vulnerable, los chicos. Bueno, este es el dato, 56,3%. El global es 40%. El específico de los chicos menores de 14 años, niños, niñas y adolescentes, 56,3%. Brutal el dato, esto ya lo venía marcando la UCA, UNICEF, pero ahora es el dato oficial del INDEC. Ahora sí pasamos al capítulo local, al de Bahía Blanca, que nos marca entonces cómo estamos en la ciudad respecto de la pobreza, según lo que marca el INDEC. Después hay algunos que hablan del margen de error, de la ponderación, pero son datos oficiales. Aquí lo tenemos, 33,7%. Estamos hablando que es un 5,6% más que el segundo semestre del año pasado, el inmediatamente anterior. Y si lo comparamos con el primero del año pasado, primero del 2019 con primero de este año, es casi un 9% más. Realmente brutal. Fíjense, 33,7%. En Bahía Blanca hay 105.889 bahienses que están bajo la línea de pobreza. Son pobres. 105.800 bahienses son pobres. Es apenas un poco más que el tercio. Bahía Blanca tiene, según el último censo, que debería haberse hecho este año, el otro, 310.000 habitantes. Y fíjense, la indigencia no cambió mucho. El último periodo fue del 4,4, o sea que venimos más o menos parecido, pero es también importante, 13.800 indigentes en Bahía Blanca. Acá tenemos, este es el dato, 33,7 y 4,4 lo que pasa en Bahía Blanca. Este es el dato del INDEC. Vamos a empezar a bucear un poco más y a explicar la progresión, cómo fue aumentando esto en el último año. Fíjense, el primer semestre del año pasado. En Bahía Blanca había 77.800 pobres, siempre contando las cifras del INDEC, los mismos informes que se han publicado cada 6 meses. Al segundo semestre, ya los últimos 6 meses del gobierno de Macri, 88.120 bahienses. Y si nos vamos al último informe, el que se conoció hoy, que es del primer semestre de este año, 105.889 bahienses. Fíjense cómo va la progresión. 77.000, 88.000, 105.000. Por eso que de año a año, de este periodo a este periodo, en Bahía Blanca, 28.000 nuevos pobres. 28.000 nuevos pobres. No es un dato menor. Por eso hacemos esta placa
con estos datos, no es porcentaje, es lo más claro que podemos transmitirle a usted, números, cantidad de personas que están en esta línea de pobreza. Fíjense cómo fue aumentando, 77.000, 88.000 y 105.000. La verdad que una situación realmente complicada que va marcando el deterioro en muchos aspectos, desempleo, pobreza, todos los elementos y los indicadores del propio INDEC. Ni hablar de lo que hemos marcado hasta acá con la actividad económica, con otras cuestiones que realmente son muy sensibles y que se miden, algunas en Bahía Blanca y otras a nivel nacional. Siempre son indicadores que estamos mostrándole y obviamente haciendo la bajada y tratando de conceptualmente explicarles de qué se trata esta historia con actores locales, ¿no? Que son los que de alguna manera nos acercan la realidad y nos cuentan, le ponen cifras, caras, conceptos, testimonios a esta situación. Y es por eso que ahí queremos ir. Vamos a empezar a bucear un poco con actores de esta realidad, lo que está pasando, por ejemplo, en Bahía Blanca, con gente que trabaja en este ámbito y nos puede decir exactamente cómo es el reflejo de estas cifras que comentábamos. Vamos a buscar el móvil de Soledad Llobet para ir hacia este lugar. Sole, ¿cómo te va? Buenas noches. Bienvenida. Hola, buenas noches, Fer. Gracias y damos la bienvenida a Miguel Vidal, quien es vicedirector de Cáritas Bahía Blanca y quien nos va a atravesar estos números con la realidad, al menos que se vive en el ámbito de Bahía Blanca. Buenas noches, Miguel. Gracias por tu tiempo, tu testimonio y consultarte. ¿Cómo podrías llegar a interpretar estos números teniendo en cuenta los datos y las vivencias que atraviesan hoy las familias y las personas en Bahía Blanca? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Diríamos así, lo que terminó de complejizar aún más, porque nosotros, digamos, de alguna manera, si a lo largo del tiempo se vienen haciendo también una serie de reclamos respecto de esta situación, y digamos, la pandemia lo ha terminado de complejizar aún mucho más y entonces, digamos, se ha agravado aún más todo el tema, digamos, de la situación digamos, estrictamente de la cuestión de la pobreza, pero en el sentido de decir de la imposibilidad de resolver algunas cuestiones. Digamos, nosotros como Cáritas y como la Iglesia, digamos, se ha conformado un espacio de mesa de trabajo de crisis, digamos, respecto de todas estas cuestiones y más allá de que venimos tratando de ir resolviendo cosas, igual somos un organismo que simplemente, digamos, puede acompañar algunos procesos mínimos, pero es muy complejo, digamos, porque no hay, diríamos, no tiene una resolución inmediata en este contexto. Piensen que digamos, el mayor, digamos, como diríamos así, lo que disparó aún más esto es la imposibilidad de generar espacio de trabajo, espacio informal o lo que sea. Entonces eso agrava todo porque no hay posibilidades de llegar o de generar un mínimo de ingresos como para resolver la comida diaria. Esto, por ejemplo, en la vuelta a la fase 3 generó, por ejemplo, en el recorrido que por ahí nos han hecho de los comedores o de los merenderos, es aumentar la población, digamos, de gente y de chicos que se acercan porque al no poder resolver o hacer o alguna changa o acceder a algún ingreso, termina en el merendero. Entonces los merenderos, los comedores, en esta vuelta terminan multiplicando, digamos, la gente en la asistencia. Entonces eso es lo complejo, porque tampoco hay una respuesta de ingresos, entonces termina complejizándose aún más todo esto, ¿no? La particularidad, por ejemplo, aquí que nos encontramos en una plaza del barrio noroeste, que hay familias, hay personas que están esperando recibir una vianda por esta hora incluso. Esto es una expresión de la situación de pobreza que se está viviendo. ¿Cuáles son las otras expresiones que estás percibiendo que llegan justamente a Cáritas y a las organizaciones y que se deben resolver, al menos con suma urgencia? Bueno, en este momento la Iglesia, digamos, de Bahía Blanca, el obispo, digamos, asumió no solamente como Cáritas, sino como Iglesia un montón digamos, todas las organizaciones de la Iglesia y distintos grupos, tratar de unificarlos y pensarlos desde una perspectiva común para avanzar y llegar a más situaciones, ¿no? En este momento, por ejemplo, nosotros como Cáritas y como esta mesa de crisis también, hemos avanzado sobre, por ejemplo, llegar a más de 500 familias con el tema de las garrafas. Hemos entregado hasta 3 recargas de garrafas
desde julio hasta ahora, no solo en Bahía, sino en toda la arquidiócesis y en toda la zona. Se ha avanzado con el acompañamiento de los comedores, la entrega de bolsones, la entrega de ciertos alimentos. Se ha avanzado también con entrega y acompañamiento a familias con necesidades particulares, tratando de hacer o de pensar, en una dieta bastante equilibrada. Se han acompañado también en todo lo que es los productores y los microemprendedores que nosotros veníamos acompañando de Cáritas desde distintas formas, diríamos, hasta hemos generado una página donde la gente puede ingresar y ver si puede comprar también esos productos, con cadetería, es decir, no solamente estamos pensando en la cuestión específica a veces de la situación de llegar con la comida, sino que también en todo lo que se ha complejizado. Lo que pasa que, bueno, nosotros estamos en Noroeste, que Noroeste es quizás uno de los barrios que mejor acompañados está, porque, bueno, la delegación y la gente que trabaja acá se ha organizado bien, pero hay otros barrios que están mucho peor, diríamos, no tienen todo este acompañamiento y entonces, bueno, a veces en otros lugares es mucho más complejo. Pero digamos, más allá de todo eso, las otras discusiones, diríamos, que nosotros también tratamos de llevar adelante, que tiene que ver no solo con la pobreza, sino justamente con la riqueza, digamos, y con el dinero, diríamos, eso estaría bueno también seguir discutiendo, y es lo que venimos planteando también en otros espacios. Nosotros pensamos en tres cosas fundamentalmente, que es lo que tratamos de ir acompañando, que es el tema del alimento, fundamentalmente, el tema de la sanidad. Venimos desde la mesa de crisis también generando espacios de encuentros, de charlas sobre el tema de cómo avanzar, digamos, en un merendero, en los comedores, con el tema de toda la sanidad. Hemos entregado barbijo, hemos entregado lavandina, hemos entregado alcohol, vamos a decir. Se ha acercado un poco también algo de dinero para arreglar algunos de esos espacios, para poder estar bien y puedan tener mejores formas, digamos, de organización. Y también en los espacios de aislamiento con algunas familias. Entonces, o sea, hemos pensado, no somos, digamos, tenemos una organización, o sea, la iglesia en sí misma no es el Estado, digamos, no. Pero esto, digamos, por lo menos a nosotros nos ha sobrepasado. Y creo que también un poco, digamos, la responsabilidad de toda la sociedad es el tema del cuidado, porque, digamos, más allá de que hay escasez y hambre y toda esta historia, que es complejísima, la otra demanda que tenemos de compañeros, tenemos un compañero médico también, es el tema de la sobreexigencia en la parte sanitaria. Entonces digo, ¿cómo acompañar todo esto que es complejísimo en el contexto de la pandemia y en el contexto específicamente de los espacios más vulnerables que venimos acompañando? Entonces a veces, sinceramente, es, ¿cómo se dice? No hay como vuelta para encontrarle la vuelta a todas estas situaciones. Simplemente estar, acompañar, llegar a determinados lugares. Desde Cáritas, por ejemplo, venimos con la unidad penitenciaria que hace el pan, y esos panes son los que se reparten en las viandas, que son las que se distribuyen en varios de estas, por ejemplo, viandas. Entonces, o sea, es un convenio que entre Cáritas y la UP4, digamos, tenemos. Entonces, o sea, ir mezclando cosas. Ahora se frenó por un caso dentro de la cárcel, ahora se frenó, pero, o sea, vamos tratando de ir generando todos los lazos posibles para ir tratando de cubrir esto que se desmadró, diríamos, y que, bueno, no sé cómo no tiene una explicación, diríamos, por decir así, lógica en este contexto, ¿no? Y eso es lo complejo en general. Generar lazos, tal vez una de las cuentas pendientes, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, para poder de alguna manera abordar y ser todos partícipes de buscar una mejor calidad de vida para cada uno de los que formamos parte de la comunidad de Bahía Blanca, en particular, como bien lo destacaba Miguel Vidal en su relato. Apuntar a lo que es alimentos, sanidad, algunas de las prioridades para poder abordar la pobreza en Bahía Blanca
en este presente tan complejo y atravesado por la pandemia. Totalmente, Sole, me quedo con un par de conceptos que él decía. Hablaba de estamos desbordados, es una entidad que históricamente ha trabajado en esta problemática, entre otras cosas, y si no fuera por las entidades intermedias, por Cáritas, por otras tantas organizaciones que hay en Bahía Blanca, desde organizaciones más apuntaladas o desde los propios merenderos, si no fuera por esa contención, ¿dónde estaríamos, no? El Estado, evidentemente, acá hace rato que hace agua, y bueno, ojalá que no sé cuándo podamos tener otra situación, ¿no? Porque la pobreza desencadena otros temas, el hábitat, la vivienda, otras particularidades que obviamente hacen que la gente no viva en las mejores condiciones. Saludos a Miguel Sole, gracias por el aporte. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.